Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Luego de 15 días de estar fuera de la esfera pública, la vicepresidenta Roxana Baldetti reaparece. Congreso de la República ya conformó comisión pesquisidora para analizar y recomendar si se quita o no la inmunidad a Roxana Baldetti. La PGN y el Ministerio Público rescatan a 55 menores de edad que eran explotados laboralmente en las calles de la ciudad. Tribunal Supremo Electoral ya tiene identificados los lugares que pueden presentar mayor conflictividad social durante las elecciones. En Gran Bretaña, conteo preliminar da una mayoría significativa a los conservadores del primer ministro David Cameron. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. ¿Sabe usted? Ha reaparecido la vicepresidenta de la República, aunque no ha dado declaraciones. La vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, reaparece. Luego de 18 días de ausentarse de los medios de comunicación y de la población, se le vuelve a ver en público. Esto sucedió debido a que la jueza de paz Ingrid Cifuentes llevó a cabo un recurso de exhibición personal planteado por la bancada de la Unidad de la Esperanza UNE. La jueza se reunió con Roxana Baldetti para hacer constar que ella se encuentra en el país y que goza de buena salud. La señora vicepresidenta se encuentra en sus oficinas y en perfecto estado de salud. Se encuentra bien de salud, pero sí se encuentra la señora vicepresidenta acá. Entonces, si me permiten, fíjese que no, únicamente era verificar la presencia de la señora vicepresidenta. No, para nada, en ningún momento se practicó la exhibición en perfecto estado y sin ningún tipo de interposición de ninguna persona. Congreso de la República le da trámite a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia y además conforma una comisión pesquisidora para determinar por parte del Pleno de Diputados si se le retira o no la inmunidad, o sea, el derecho de antejuicio a la señora vicepresidenta Roxana Baldetti. El Congreso de la República ya tiene la comisión pesquisidora que se encargará de recomendar al Pleno o no si se le debe retirar la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Baldetti para que sea juzgada en un tribunal común. Todo inició a eso de las 9 de la mañana, cuando la Junta Directiva del Congreso de la República decidió convocar de urgencia a los jefes de bancada, para que fueran ellos los que decidieran cuándo conocer la conformación de la comisión investigadora. Ya en el hemiciclo parlamentario, cuando inició la sesión plenaria, se encontraban 137 diputados y se presentó la moción privilegiada acordada en jefes de bloque. Y 133 votaron a favor y fue así como en una tómbola se introdujeron los nombres de 157 diputados. El del presidente no se tiene en cuenta para escoger a los 5 miembros de la comisión. Los diputados que integran la comisión serán: de conformidad con el sorteo, la comisión pesquisidora se integra con los representantes siguientes. Como presidente, Valdizón Méndez Salvador Francisco. Como secretario, Llanes Guerra Mario Gerardo. Como vocales, Barquín Durán Manuel de Jesús, González Richie Álvaro y Reyes Lee Fidel. Salvador Valdizón, el presidente de la comisión, es hermano del candidato a la presidencia del partido líder, Manuel Valdizón, y el otro miembro, Manuel Barquín, es hermano del candidato a la vicepresidencia del partido líder, Edgar Barquín. En la comisión están 3 diputados de la bancada líder, 1 de Creo y 1 independiente. Es indudable que el líder es quien decidirá si recomienda al Pleno quitarle el derecho a antejuicio a Ingrid Roxana Baldetti Elías. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala.
presidente de la comisión pesquisidora contra Roxana Valdetti asegura que él no se siente presionado por presidir dicha comisión. Según Salvador Valdizón, este es un proceso normal y trabajarán para que el informe esté a la brevedad posible. Yo lo que siento es de que debemos cumplir con el orden constitucional, con una ley específica. Como le digo, la comisión no dictamina, no juzga, amplía la información, escucha las partes y sobre eso da su recomendación. Si el informe de la Corte Suprema viene totalmente claro, va a ser muy sencillo dictaminar y estamos siempre en la disponibilidad que hoy nuestro jefe de bancada en la mañana dio a conocer de aprobar el antejuicio, quitar el antejuicio, pero será el Pleno con 105 votos que lo haga. Esperemos nosotros entregar el informe el lunes por la tarde, vamos a correr para que el martes pueda estar disponible y que se conozca en el Pleno. Pero ¿sabe usted a quien no le cayó nada en gracia el hecho de que se conformara la comisión pesquisidora para determinar si se le retira el derecho de antejuicio a Roxana Valdetti o no? Es al diputado y jefe de bancada del Partido Patriota, Gudy Rivera. Él asegura que hay canibalismo en contra de la vicemandataria. Tenemos que quitarnos de una vez por todas esa gana, ese revanchismo o sobre todo ese canibalismo del cual se quiere entrar en contra de la señora vicepresidenta. Para eso están los órganos jurisdiccionales correspondientes y este es un paso más del proceso. No podemos ser nosotros igual que la Corte Suprema de Justicia, que se lavó las manos puro Pilatos y traslada la brasa caliente al Congreso. El Congreso asustado se lava las manos y regresa a la brasa caliente. ¿Y entonces dónde está el Estado de Derecho? Y esto es lo que dijo pues el gobierno de la República por medio del presidente Otto Fernando Pérez Molina en un comunicado. Luego de los acontecimientos que envuelven a la vicemandataria Roxana Valdetti, el Ejecutivo se pronunció a través de un comunicado de prensa señalando lo siguiente. Como presidente de la República manifiesto mi pleno compromiso con el respeto al Estado de Derecho. Por lo tanto, es importante comunicar a los guatemaltecos que la observancia de los derechos garantizados en la Constitución Política de Guatemala radica en el respeto al libre ejercicio de las funciones de todas las instituciones del Estado. Con relación a la decisión de los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia de dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada contra la vicepresidenta de la República, manifiesto ser respetuoso del debido proceso y de la independencia de los poderes constitucionalmente establecidos. Así también hago un llamado a la reflexión y a la madurez a los guatemaltecos para que prive la paz social y dejar que las instancias correspondientes realicen su trabajo en los plazos que la ley establece, sin presiones de ningún índole. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa al regresar más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. La PGN ha logrado rescatar a 55 menores de edad que eran explotados laboralmente. En un operativo, la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional Civil rescataron a 55 niños, que según las investigaciones eran obligados a trabajar de payasos, robots o malabaristas y a vender productos como chicles y flores en diferentes zonas. Según las autoridades, hay menores de 2 meses de nacidos y algunos jóvenes de 18 años, mismos que se encontraban en 3 inmuebles ubicados en la zona 9. Los delincuentes que los tenían esclavizados les exigían hasta 300 quetzales al día y les daban de eso 25 quetzales. Todo esto pues conllevaba un tipo de explotación, ya que los niños salían del lugar donde estaban durmiendo aproximadamente desde las 3 o 4 de la mañana y regresaban hasta las 6 de la tarde, teniendo que ver una cantidad o un número de objetos vendidos, puesto que si no, únicamente les daban un plato de comida. Estos niños son reclutados de diferentes edades, dependiendo la edad es la actividad a la cual la dedican.
Por ejemplo, los niños muy pequeños pues son dedicados a mendicidad. Cuando el niño ya tiene un tipo de conocimientos adquiridos como sumas y restas y puedan ya vender un objeto informal, pues lo venden. Son aglomerados en cuartos, en pensiones, y que salen todos a la misma hora con diferentes rutas. Generalmente son en lugares en la vía pública en los cuales hay mucha congestionamiento de vehículos o también mucha afluencia de personas para poder vender o poder solicitarles algún tipo de ayuda. Aún no se reportan capturas, pero la información brindada por los menores será vital para dar con los que conforman esta red de explotación infantil. Estas investigaciones fueron denuncias presentadas desde el año pasado. Es un trabajo que lleva pues bastante complejo, puesto que la Policía Nacional Civil empieza a investigar y a seguir a estos niños hasta dar con el paradero y los lugares en los cuales pues son prácticamente reclutados. Las investigaciones, así como los nombres, los tiene actualmente la Fiscalía de Trata de Personas. Asimismo, dentro de las investigaciones que se hacen en los juzgados de niñez en relación a las entrevistas, si se da algún nombre, se detecta algún tipo de anomalía, los jueces pues inmediatamente certificarán lo conducente al Ministerio Público. ¿Qué es esto? Es decir, que ordenará al Ministerio Público investigar penalmente a los nombres que den estos niños. Los menores vivían en pequeños cuartos en la terminal. Solo en una habitación metían hasta 6 niños, con un solo colchón para dormir. ¿Sabe usted? Señalan corrupción en aeronáutica civil, especialmente en la compra de combustible. Luego que la Dirección General de Aeronáutica Civil concediera un contrato por abastecimiento de combustible en el Aeropuerto Internacional Aurora a la empresa TASA, las empresas que durante años prestaron ese servicio piden al gobierno rescindir el contrato porque según ellos está viciado y advierten de un desabastecimiento de combustible a partir de junio. Una comunicación solicitando la devolución del lote donde está operando la planta de aviación en este momento a partir del 4 de junio. Esta comunicación también indica que debemos devolver el lote en las condiciones originales, lo que implica un desmantelamiento de la planta un mes después. Hay que hacer muchos esfuerzos para cumplir ese tiempo. ¿Cuál es la preocupación de Chevron? Chevron ha intentado en varias ocasiones contactar al señor interventor de la DGAC. No hemos tenido éxito, hemos estado indicándole los riesgos en cuanto al abastecimiento, no hemos recibido respuesta. Este es el momento en que el contrato se vence el 4 de junio. La empresa que tendrá la nueva planta de aviación no ha informado, ni la Aerocivil han informado cuándo estará disponible, ni cuándo entrará a operar. Junto a ellos se unieron miembros de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas y de la Asociación de Operadores del Aeropuerto Internacional Aurora, quienes anunciaron una disminución de vuelos e incremento en el precio de los tickets aéreos. Ante todo, lo que a nosotros nos preocupa es la seguridad. Entonces sí habrían disrupciones de vuelos, pero será cada aerolínea la que en su debido momento pues tome decisiones y desarrolle su propia política para actuar ante esta situación. Nuevamente nuestra preocupación es ante un posible desabastecimiento y lo único que nosotros solicitamos es que hayan condiciones claras que nos garanticen como usuarios que vamos a poder seguir llevando nuestra industria como la hacemos al día de hoy. Pero sí es una posibilidad que haya un incremento en las... Eventualmente sí sería una posibilidad que haya un incremento en los costos. Y no solo hablamos de pasajes aéreos, debemos recordar de que Guatemala es un país exportador y también hay una industria de carga aérea muy importante. Entonces no solo es el pasajero el que recibiría eventualmente algún traslado de costos, sino que también todos los insumos, materias primas, etcétera, que lleguen al país o salgan del país por vía aérea. Se buscó al director de Aeronáutica Civil. Sin embargo, el Departamento de Comunicación Social de esa entidad informó que el viernes 8 de mayo darán a conocer la postura sobre la licitación y el contrato otorgado a TASA. ¿Y sabe usted? El Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer que ya tiene identificados los lugares que podrían presentar mayor grado de conflictividad durante los próximos comicios. El TSE pondrá mayor atención en lugares fronterizos y donde ocurran reelecciones, luego de evaluar los procesos electorales anteriores. El TSE creó un mapa de conflictividad donde ellos suponen podrían ocurrir conflictos durante las próximas votaciones. En ese sentido, harán llegar esta información al Ministerio de Gobernación para que se tomen las medidas correspondientes. Con el fin de hacer una prevención en las posibles zonas donde pudieran tornarse algunas situaciones
pues que no son las comunes. Estamos visualizando esto, estamos aprendiendo de los procesos anteriores y estamos preparados para coordinar de tal manera y llevar a cabo un protocolo de seguridad para que las elecciones sean en paz y armonía. Porque lo que tenemos son referencias de procesos anteriores, porque lo que sucede es que pudiese ser que un lugar que se torna pacífico hoy, el día de mañana por alguna situación pues pudiera cambiar de situación. Pero el Tribunal Supremo Electoral pues está tomando en consideración, por ejemplo, lugares donde hay reelección de alcaldes, lugares cercanos a las fronteras, lugares donde hay presencia de grupos que están infringiendo la ley y otros factores pues que vamos a ir analizando. El presidente del TSE explicó que al crear este mapa lo que se pretende es llevar el mensaje a la población que se garantizará la seguridad y la armonía para que se lleve en un ambiente de total democracia. El Tribunal Supremo Electoral, la intención es garantizar al pueblo de Guatemala elecciones en paz y armonía. ¿Qué estamos haciendo? Conformamos una mesa de trabajo y de comunicación y de relaciones con 4 ministerios. El Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicaciones. De esta cuenta contamos con un mapa de conflictividad nuestro que está siendo nutrido con los mapas de conflictividad del señor Procurador de los Derechos Humanos y con el mapa de conflictividad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Ministerio de Gobernación, Educación y de la Defensa mantiene reuniones constantes con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para compartir nueva información entre esas instituciones de posibles lugares conflictivos. Buenas noches y bienvenidos a jueves a las 8:45. Estamos compartiendo el día de hoy por la noche con doña Carmen Ortiz. Carmen nos va a acompañar prácticamente todo el mes y unos días del mes de junio, porque como ustedes ya saben, Claudia Méndez Arriaza salió para un diplomado, una actividad de actualización profesional que está haciendo, así que bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Quique. Pues va a ser un gusto y un gran reto cubrir a Claudia estos días que va a estar fuera. Es que va a estar durante pues, todo este mes compartiendo con Carmen y hoy ha sido una semana bastante compleja, una semana con muchísimos temas y parte de lo que estamos viviendo tiene que ver también con esos temas. Pero vamos a ir un segundo al corte, regresamos en un momento con una pequeña falla técnica que tenemos, volvemos en un momento y les presentamos ya a nuestro primer entrevistado, Jorge Briz. El pequeño problema que teníamos ahí técnico, ya estamos al aire nuevamente. Continuamos, preguntamos aquí en producción, ya podemos continuar con el segmento de entrevista, les decía, con Carmen Ortiz, que nos acompaña el día de hoy, y por todo el mes y piquito que nos va a acompañar, porque va a estar fuera Claudia Méndez Arriaza en una actualización profesional, pero nos acompaña Jorge Briz, no solo presidente del CACIF, sino que además presidente de lo que es la Cámara de Comercio, que recién se reintegra al CACIF en los últimos meses, y le damos la bienvenida para poder conversar un poco acerca justamente de esa conferencia que hicieron ayer, de ese mensaje que enviaron ayer muy contundente. Así que bienvenido, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Señalar un tema muy importante en el país de rescatar la institucionalidad y fortalecer la democracia. Es por eso que ayer, con mucha claridad, exigimos la renuncia de la señora vicepresidenta a su cargo. Creemos que esta renuncia oxigenaría el sistema democrático nacional y efectivamente daría opciones para seguir desarrollando al país. Adicionalmente a ello, exigimos que el señor presidente de la República también cumpla con sus funciones. Ya desde un memorial que le presentamos al señor presidente, le solicitamos que investigara todos aquellos hechos de corrupción que han sido denunciados en el organismo ejecutivo. Y adicionalmente a ello, que presentaran sus estados patrimoniales. No recibimos ninguna respuesta por parte de la presidencia y por eso dimos el siguiente paso: solicitar la renuncia de la vicepresidencia. Creemos que hoy el país, el que no lo quiera ver, está viviendo una crisis. Y es ahí donde llamamos a la conciencia
de la vicepresidenta para que efectivamente renuncie y el país pueda continuar su camino de fortalecimiento de la democracia. Adicionalmente a ello, y muy breve, también mandamos un mensaje a los candidatos a puestos de elección popular, presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías, para que presenten sus estados patrimoniales y adicionalmente a ello transparenten cuáles son los fondos de campaña que están utilizando para que el electorado podamos saber qué es lo que está pasando en ese mundo. Adicionalmente a esto que usted mencionaba, señor Briz, también plantearon un frente contra la corrupción. Se dice que este frente contra la corrupción podría tener la intención de reproducir lo que fue la instancia nacional de consenso, una instancia que fue creada después del autogolpe de Jorge Serrano Elías y en la cual participó el CACIF y algunos partidos políticos, así como algunos sindicatos. ¿Esa sería la idea? No, realmente lo que estamos buscando es hacer alianzas y unirnos con todas aquellas instituciones que perseguimos fines iguales. Combate a la corrupción. Estamos claros, tuvimos una reunión el día lunes más o menos con 20 instituciones afines de la sociedad civil y seguimos en este proceso de crecimiento y quedó muy claro, los guatemaltecos estamos cansados de la corrupción que existe en el país. Y es más, lo más importante es el mensaje que se manda a los partidos políticos y a los candidatos. Esperamos que el próximo presidente o presidenta, diputados y alcaldes sean personas honestas, decentes, que efectivamente trabajen por el país y no por sus bolsillos. Pero el CACIF forma parte del Foro Guatemala también. ¿Esta no podría ser considerada también una instancia o ya un espacio en el cual podría generarse, más allá de crear otra instancia? En esta instancia hay las instituciones que están en el Foro Guatemala, pero se han adicionado otras instituciones. Entonces lo que estamos buscando, y no es solo el CACIF, sino las otras instituciones, es que efectivamente tengamos una gran sombría de líderes, lideresas, que perseguimos fines de fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, y que efectivamente no sigamos repitiendo la historia. Cada año vemos más corrupción, menos resultados por parte del gobierno, más endeudamiento. Entonces, ya es hora que los guatemaltecos marquemos un hasta aquí. Jorge, lo que plantea mucho la población también es, ok, está bien, funcionarios corruptos dentro de la SAT, en la Secretaría Privada de la Vicepresidencia, pero ¿qué hay del lado de los empresarios? ¿Qué pasa con el empresariado que ha formado parte de esta estructura y que se ha beneficiado de esta estructura? Hemos sido muy claros desde nuestros primeros manifiestos, y no solo con estos manifiestos. A todos los empresarios corruptos hay que perseguirlos, hay que castigarlos y hay que condenarlos con el debido proceso. Pero eso es muy claro, porque no es posible que estemos hablando de empresarios que al final terminan siendo delincuentes y no empresarios. El esquema planteaba que había usuarios que son empresarios, pero obviamente también, y eso lo hemos hablado también, Jorge, ese dinero tiene que llegar a algún lugar. Y para lavarlo, para incorporarlo, hay que bancarizarlo, meterlo dentro del sistema bancario. Hay también entonces responsabilidad del sistema bancario en esto que estamos viendo. Hoy la conferencia episcopal hace un comunicado importante y establece una diferencia. A todos aquellos que se les comprueben que están involucrados en temas de corrupción y que se han enriquecido ilícitamente, deben de devolver el dinero que se han apropiado indebidamente. Y eso es sumamente importante, porque en Guatemala hemos visto condenas que cumplen prisión 1 o 2 años, se enmillonan y no devuelven el dinero. Hoy la conferencia episcopal marca con toda claridad que esos dineros, esos fondos, deben de ser devueltos en beneficio de la comunidad y sobre todo para combatir la pobreza y la miseria que existe en el país. Otra de las medidas que ustedes promovieron o mencionaron fue la posibilidad de ir a un paro nacional, como el que se convocó en el 2001 para pedir la renuncia del presidente Alfonso Portillo. Eso lo mencionaban ayer durante la conferencia de prensa. Hoy por la mañana un representante de la Cámara de Industria manifestó una postura diferente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será posible que el CACIF en determinado momento podría decidir en bloque ir a un paro nacional?
Es un tema que no hemos analizado en la Junta Directiva de CACIF. Sí lo analizamos en la Cámara de Comercio. Ciertamente existe esa posibilidad en la Cámara de Comercio de convocar a un paro nacional. Pero es un tema que veremos cómo van los acontecimientos en el país. Porque hoy nuestro principal objetivo es combatir la corrupción y fortalecer el sistema institucional y democrático. Lo que no podemos perder de vista es que no podemos promover ingobernabilidad en el país. Eso sería sumamente grave para la nación, porque hay muchas personas interesadas en que se rompa el orden constitucional del país. Y ahí es donde viene el otro tema, la exigencia a los candidatos que efectivamente sean decentes, honorables y capaces, porque lo que el sistema ya no aguanta es partidos políticos y candidatos que hacen muchísimas promesas y al final todo termina en no cumplimiento y en desvío de los fondos para sus bolsillos. Lo último que estás planteando va al corazón del tema de qué hacemos para adelante. Y es cómo transformamos, y Carmen ha estudiado muchísimo esto desde ACIES también, el modelo de financiamiento del sistema político. Porque obviamente al financiar desde lo privado, desde sectores que tienen intereses a las campañas políticas, hay compromisos que adquieren los políticos que tienen que pagar de vuelta. Entonces el sistema de financiamiento se vuelve fundamental transformarlo e incluso eliminar el sistema privado de financiamiento. Yo coincido con esta posición tuya y eso requiere inmediatamente una reforma a la ley de partidos políticos. Ahorita. Ahora. Aunque esas reformas no se podrían aplicar a esta campaña, sino a las próximas. Pero sí es importante que eso se haga de inmediato. Y coincido contigo que los financiamientos de las campañas deben ser transparentes. Y si son fondos públicos, definitivamente tienen que ser totalmente fiscalizados. Y los partidos políticos deben de cumplir con su función de intermediación entre la población y los gobiernos. Situación que hoy no se cumple. Tener válidos interlocutores que representen los intereses de la población. Hablando siempre de futuro, y es importante porque casi siempre en nuestro país la coyuntura nos rebasa. Es decir, pensando a futuro, ahora se ha culpabilizado mucho a las autoridades de gobierno sobre lo que está pasando, pero se ha mencionado también mucho la necesidad de generar en el país cambios estructurales. Está el CACIF en este momento en una etapa de reflexión sobre cuál va a ser su posicionamiento para generar esos cambios estructurales que pasan con temas como, por ejemplo, la ley del secreto bancario, las leyes antimonopolio, la ley de inversión y empleo, la reforma fiscal, la ley de desarrollo rural o los salarios mínimos diferenciados, por mencionar algunos. En estos proyectos y en algunos otros hay un análisis permanente por parte del CACIF. Es posible que en algunos proyectos no tengamos un consenso y en otros hay consenso de los distintos gremios. CACIF, para poder emitir una opinión acerca de un tema, tiene que tener unanimidad. Es correcto. Y pongo un ejemplo, la iniciativa de inversión y empleo. Esta iniciativa la Cámara de Comercio se ha opuesto. CACIF no ha tomado ninguna posición y ha sido respetuoso de la posición de la Cámara de Comercio. Y cada gremio en libertad ha luchado por lo que creen conveniente en ese sentido. Y ciertamente, debo ser muy claro que permanentemente estamos analizando leyes, proyectos que promuevan estos cambios estructurales. Por ejemplo, una reforma fiscal. Estamos claros, y usted, Carmen, lo conoce bien, que Guatemala requiere un sistema fiscal mucho más simple, adecuado, que responda a la realidad económica y social del país, que incorpore a ese amplio porcentaje de economía informal que puede llegar al 60-70%. Eso significa que tenemos que hacer cambios estructurales. Este problema de aduanas tiene mucho que ver en el tema de discrecionalidad, porque tenemos una gran dispersión arancelaria. Hay temas que se tienen que tratar con seriedad y tenemos que suprimir todas esas discrecionalidades que son objeto después de corrupción. Todo este modelo que hemos estado hablando, el sistema político como lo hemos planteado, ha tenido participación activa del sector empresarial financiando campañas, como ya lo decíamos antes. Pero hoy el sistema ha tomado un rumbo como propio, Jorge, o sea, ya vive por su propia cuenta. De este modelo de la línea, se ha hablado mucho de que hay que investigar dos líneas más. Una,
¿Qué empresarios se beneficiaron de esto? Ya lo hablábamos. Lo otro, ¿a dónde llegó el dinero en forma definitiva? Y se habla que parte de ese dinero puede haber llegado a beneficiarios, funcionarios públicos que recibieron, pero otra parte puede haber ido a parar a financiamiento de campañas políticas. Es importante concluir todo el proceso de investigación para llegar a esas dos líneas, empresarios y beneficiarios del dinero. Y por eso nos genera muchísimo entusiasmo el anuncio de la CICIG, de la fiscalización de los fondos de campaña y de los partidos políticos. Eso de verdad es importante y fundamental. Vamos a ver, ¿cómo es posible que toda esta plata que ha salido de corrupción da la vuelta y financia campañas políticas? Eso de alcaldías, de candidatos presidenciales, candidatos a diputados, de verdad es un sistema perverso. Y si a eso le sumamos, desafortunadamente, dineros que vienen del narcotráfico, todo este tema de contrabando, ¿en manos de quién estamos entonces? Porque como bien dices, Quique, estas personas después van a responder a los intereses de los que financiaron su campaña. Y eso es desafortunado y lamentable para el país. Hay una pregunta acá que tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el pasado porque tú también hiciste gestión política, el partido que tú fundaste participó en su momento en la campaña que llevó a Óscar Bercher a la presidencia, fuiste canciller, fuiste candidato a alcalde, con el MR, el Partido Movimiento Reformador. Y la pregunta que me hacen es, ¿qué vínculo tiene aún Jorge Briz en este momento con el Movimiento Reformador, que está ahora siendo la plataforma para la campaña presidencial de Alejandro Sinibaldi? Me retiré hace, no recuerdo si es 4, 5, 6 años, de todo el tema político. Y ciertamente los líderes del partido de aquella época, pues fueron y buscaron su propio camino. Ignoro hacia dónde van en este momento, pero ya no tengo ninguna relación con el MR desde hace muchos años. Señor Briz, una pregunta es, su llegada como presidente del CACIF pues, fue bien vista por algunos sectores porque la Cámara de Comercio es percibida como una de las cámaras, digamos, más democrática, más progresista, respecto a otras que son más conservadoras, y esto no deja de causar cierta incomodidad, podríamos llamarlo, en las demás. ¿Cómo ve usted su gestión a futuro al frente del CACIF, sobre todo considerando la coyuntura que estamos viviendo? Primero señalar que realmente estamos trabajando en el CACIF con todas las cámaras y me siento muy cómodo trabajando con ellos. Son personas responsables, capaces y que efectivamente mantenemos un diálogo permanente. Y ciertamente no percibo en este momento diferencias en el accionar en los temas fundamentales del CACIF. La estructura del CACIF, por eso te preguntaba al inicio, es una estructura que obviamente cada cámara, cada gremio busca, gestiona, pelea por los intereses particulares de su gremio. Y por eso se agremian. Y por eso están agremiados, pero al final también, entonces no puedo poner una posición conjunta, a menos que haya unanimidad. El CACIF no puede hablar si no hay unanimidad. Y aquí viene el tema de la CICIG, por ejemplo. Sí. Viene el tema de la solicitud de la renuncia de la vicepresidenta. Toma tiempo llegar a tener unanimidad y por eso a veces se ve lento el CACIF en reaccionar en algunos casos. En estos temas que hoy está viviendo la nación no se da esa lentitud. Por ejemplo, todo este asunto de la renuncia a la vicepresidencia lo hacemos ya con una estrategia totalmente definida. Pero sí demoraron un poco en manifestar su posición respecto al CICIG. Al CICIG, por ejemplo, no la manifestaron de manera muy rápida, sino es porque sucede el caso de la línea. No, en ese caso ya habían instituciones que se habían manifestado, por ejemplo, la Cámara de Comercio desde hacía bastante tiempo apoyaba la gestión de la CICIG y sobre todo la gestión del actual comisionado que nos parece ejemplar, profesional. Y hubo otras instituciones del sector privado que también hicieron la misma manifestación. Muchas veces lo que sucede, hay temas que no se discuten en CACIF y por eso es que no se genera una posición. No es que estén en desacuerdo, sino es un tema que posiblemente no se discutió en CACIF.
Gracias, Jorge, por habernos acompañado, por compartir todas estas posiciones que ha asumido el CACIF. Vamos a estar pendientes en los próximos días qué sucede con esta gestión. Mientras tanto, vamos a ir con Juan Carlos Sandoval, quien nos va a compartir lo que dicen las redes sociales, nuestros televidentes en este momento. Juan Carlos. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. En Twitter nos dice Álvaro Góngora, ¿cuándo van a dar los nombres de los empresarios involucrados en la línea por parte de CACIF? Nos dicen también que averigüen a dónde fue a dar ese dinero y en manos de quién está. También es lo que nos diga para que sean juzgados por la ley. Marlon, antes de despedir hay que razonar que allí el mismo pueblo es quien elige a su gobernante, es lo que nos dice Marlon. Y Fernando, todos hablan de cambios y exigencias, pero son solo palabras, no hay acciones reales que muestren resultados. El doctor Hernández, hay líderes honestos, pero sin los millones para participar, es lo que nos plantea el doctor Hernández. Y Daniel, el pueblo no tiene derecho y poder, solo obligaciones. ¿Qué clase de democracia es esta? Es lo que se plantea Daniel. Seguimos con la participación a través de las redes sociales. Hablamos acerca de la comisión pesquisidora que se conformó hoy para conocer el caso de la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. Ese será el segundo tema de entrevistas hoy a las 8:45. Con nosotros en Noticieros de Canal Antiguo. Gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua. Como ustedes bien saben, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieran dar trámite al antejuicio en contra de Roxana Valdetti, el caso fue trasladado al Congreso de la República, en donde el día de hoy se llevó a cabo el sorteo para definir quiénes iban a integrar la comisión pesquisidora que tendrá a su cargo tanto la revisión de las pruebas como el escuchar a las partes antes de dar su veredicto al Pleno del Congreso de la República, quien deberá decidir con 105 votos como mínimo si ha lugar a formación de causa o no. Para hablar sobre este tema, te dejo a ti presentar. Gracias, Carmen. Nos acompañan dos diputados y el interponente de lo que fue al final la solicitud del antejuicio en contra de la vicepresidenta. Nos acompaña Aníbal García, quien es secretario general del Movimiento Nueva República, MNR, Álvaro González Richie, diputado de la bancada Creo, y Manuel Barquín, diputado de la bancada Líder y miembro además de la comisión pesquisidora, igual que Álvaro. Lo primero que tiene que uno preguntar es, ¿cómo lograron, después de meses que ni siquiera se integraba quórum, de pronto, por arte de magia, creo que hasta habían como 180 diputados, porque hasta suplentes creo que llegaron hoy, y se logra integrar quórum, y de pronto todo empieza a fluir? ¿Por qué? Buenas noches, Manuel. Bueno, muy buenas noches. Con las disculpas del caso de estar un poquito mal de la garganta, pero Quique, no sabes qué gusto me da saludarte, Carmencita, por supuesto al colega diputado y al buen amigo Amílcar y colega Aníbal. abogado, Aníbal. Miren, el jefe de bancada, Ricardo Villate, el día de hoy fue a jefe de bloques, ¿sí? Y en jefe de bloques, él planteó de una vez de que se conociera, que se pactara una moción y que se conociera de una vez la comisión pesquisidora en el caso de la vicepresidenta de la República y las 3 comisiones de los 3 ministros de Estado que fueron planteados precisamente por nuestra bancada. O sea que de las 4 comisiones pesquisidoras, 3 fueron planteadas por la bancada Líder. Y en este caso, es muy razonable, Quique. La ley de régimen interior, en su artículo 22, segundo párrafo, establece que cuando se está en periodo de receso y se tiene que conocer un expediente ante juicio, le corresponde a la comisión permanente de los 7 que la integran elegir 3 para que integren la comisión pesquisidora. Y eso era peligroso. Y me van a decir por qué era peligroso. Por la forma que está integrado la junta directiva. La junta directiva son 3 del Patriota, 3 de la UNE, 1 de Creo y 2 del grupo del presidente Rabé. O sea, de Líder ahora.
Bueno, ahora se ha incorporado y va a jugar con el proyecto y pues estamos contentos, por supuesto. Entonces, ante ese escenario, había que correr un poquito, porque solo nos quedaban 2 sesiones ordinarias la próxima semana, día martes y día jueves. Y el 15 ya entramos en receso, pero lo más delicado es que regresábamos hasta el 1 de agosto. Estaríamos a las puertas de las elecciones y eso era delicado. Y lo otro, que la comisión permanente hubiera escogido 3 de sus miembros para integrar. Pero no es igualmente peligroso, para utilizar la misma palabra que usted acaba de mencionar, el hecho de que la comisión pesquisidora esté integrada en su mayoría por diputados de líder, porque ahorita están 3 contra 2. Entonces, hoy, por ejemplo, un medio de comunicación digital mencionaba que esto podría tener una doble cara. Por un lado, podría beneficiar a líder y podría ser aprovechado por Manuel Valdizón en su campaña electoral, que era una especie de regalo, poner en manos de líder la decisión de si ha o no formación de causa en contra de la vicepresidenta Valdetti, porque él podría instrumentalizarlo como un tema de campaña. Aunque la otra cara de la moneda que se mencionaba en este análisis es que pues también sería peligroso para el resto de candidatos, en este caso para Manuel Valdizón, porque ya se estaría sentando un precedente que también pues a él lo pone sobre aviso. Miren, yo quisiera que con seriedad se tomara este tema, que no tiene nada que ver nuestro candidato, el doctor Manuel Valdizón, que no tiene nada que ver nuestro partido líder, inclusive que no tiene nada que ver nuestra bancada en la integración de las comisiones. Porque si queremos sacarle una media a todo esto, utilicemos y analicemos las 4 comisiones pesquisidoras que salieron el día de hoy de la tómbola y que ese es un procedimiento. Ahora, cuando yo les explicaba el tema de la comisión permanente, Carmencita, esa es la excepción, no es la regla. La regla está sentada en un procedimiento que es una ley especial y que por principio de derecho constitucional prevalece sobre las reglas normativas, sobre la ley de régimen interior. O sea, hay un procedimiento establecido que no lo podemos variar. De tal manera pues que yo quisiera que se separaran esas cosas, aunque si nosotros quisiéramos sacarles una ventaja de los 3 módulos o los 3 pilares de la propuesta del doctor Valdizón, el tercero es el ataque a la corrupción fuerte y frontal. Pero no ese es el tema. Aquí hay una comisión autónoma. Da al final la curiosidad, y lo dejo como eso porque estoy de acuerdo que fue al azar que se resultó, que los 2 hermanos de los miembros del binomio integran esa misma comisión. De verdad, llama la atención, aunque estoy de acuerdo contigo que fue un procedimiento donde la misma diputada Nire Montenegro avaló, supervisó el procedimiento para verificar que no hubiera, digamos, manoseo del procedimiento, como dicen que fuera en los semifinales de las Champions y demás que hacen los juegos. Pero, Álvaro, te toca integrar. Se tiene hasta 60 días, pero se condiciona que se tenga una semana para entregar una opinión acerca de si se debe o no levantar el antejuicio a la vicepresidenta. ¿Cuán complicado es esto en este momento, dando todas las características que ya decía el diputado Barquín? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Quique. Carmen, bueno, yo creo que yo creo que el plazo es correcto. Hay un clamor popular, un clamor social, porque este tema de alguna forma tenga una solución rápida y lógicamente está cayendo en responsabilidad del Congreso a través de la integración de esta comisión pesquisidora. ¿Qué corresponde a la comisión? Porque es importante también separar lo político de lo legal. Yo he recibido mensajes en redes sociales donde casi que dicen, miren, ustedes juzguen, ustedes tomen la decisión, y tenemos que estar claro que la función de la comisión pesquisidora no es determinar culpabilidad. Correcto. Entonces sí, al televidente tiene que tener claro que esta comisión no va a decir si es culpable o es inocente. Esta comisión tiene sencillamente que verificar la validez de toda la información que se nos trasladó hace unas horas a nosotros para que nosotros la podamos estudiar. El día de mañana hay una primera reunión a las 9 de la mañana donde nos vamos a juntar con la comisión, de alguna forma ya para hacer una
hoja de ruta, llamémosle así, que tiene que ser muy concreta, en donde qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que manda la ley de antejuicio, es escuchar a las partes. ¿Qué es lo que nosotros, tal vez diría yo como diputado y como vehículo, por así decirlo, de la bancada, creo que ya lo platicamos nosotros ahorita de alguna forma con miembros de la bancada, es sencillamente, aunque seamos una persona, uno de 5, un 20%, ahora que estamos hablando de probabilidades, sí tenemos que tener claro que a través mío no vamos a tener nosotros ninguna incapacidad en el sentido de señalar y hacer las cosas como se debe. No vamos a ceder a presiones, vamos nosotros a buscar, por fácil que parezca, llegar a una decisión. No es un tema fácil. Nosotros como comisión tenemos que tener toda la información, no podemos permitir discrecionalidades en el proceso y vamos a velar porque tengamos toda la información para poder validar esa información y determinar si es necesario que esto en un momento determinado pase a un juzgado penal o que no. Por eso rechazaron la moción del diputado Alejos en cuanto a tener un resultado en 24 horas. ¿Ustedes en cuánto tiempo van a presentar su veredicto al Congreso? Mire, esto no debería tomar más de una semana. Estamos nosotros hablando tal vez martes, miércoles. Lógicamente hay que citar a las partes, que esto no es de inmediato, pero es cuestión de muy pocos días. Lo que presentó el diputado Alejos, honestamente no tiene sentido. Yo creo que al final del día presentar una moción sobre una moción, eso no se puede. Y hacer algo en 24 horas, como dice el refrán, despacio que vas deprisa, no podemos nosotros tomar decisiones tan apresuradas en un tema tan delicado para el país como es eso que estamos haciendo. Pero yo solo quería terminar mi participación diciendo que es necesario saber que la comisión no va a definir culpabilidad, va a analizar toda la información, no vamos a tener absolutamente ningún impedimento, en el caso personal, por mandato de mi bancada, de tomar las acciones necesarias, de señalar a las personas necesarias para que otra vez el resultado de esta investigación sea totalmente transparente. Yo tengo una pregunta para el licenciado García y es, si por ejemplo el Congreso de la República llegara a determinar que da lugar a formación de causa en contra de la vicepresidente, ¿eso no significa que a ella se le va a destituir del cargo o se le va a pedir la renuncia, como algunos han sugerido en las redes sociales? ¿Qué es lo que sucedería entonces? ¿Simplemente se le retira la inmunidad y ella podría permanecer en el cargo? Sí, pues primero muchas gracias por la entrevista y pues estar aquí con los colegas, privilegio estar con ustedes. Sí, yo creo que hay que entender el proceso. Creo que mucha gente todavía no ha medido la dimensión de cada una de las etapas. Nosotros como partido, cuando vimos la información que estaba fluyendo tanto en la declaración que se estaba prestando en tribunales como también la propia declaración de la propia vicepresidenta, que para nosotros es una autoimputación, pero eso es desde el punto de vista jurídico estrictamente, entonces decidimos accionar legalmente porque desde nuestro punto de vista existen elementos que nos podrían llevar a la posibilidad de que ahora el Congreso de la República tome la decisión histórica y sin precedentes de decretar un antejuicio o levantar el antejuicio en favor, en este caso, en contra de la vicepresidenta. Pero hay que estar claros de que si el Congreso decide quitarle la inmunidad, retirarle el antejuicio, eso nada más posibilita que ella sea juzgada penalmente en los tribunales. Es decir, su comparecencia ante un juez. Es que iba yo a esto porque justamente aquí donde estás ahora, Aníbal, estaba Oscar Schad en esa oportunidad y le preguntamos por qué no habían hecho alguna solicitud en contra de la vicepresidenta. Me dijeron, no podíamos ni siquiera solicitar esas escuchas telefónicas, por ejemplo, porque por el antejuicio ninguna orden de allanamiento, ninguna solicitud de poder tener escuchas y cosas por el estilo podía prosperar. Entonces tenían que hacer todo alrededor para que en el momento que esto se diera con más indicios pudieran proceder. Esto facilitaría el camino a que la FESI y la CICIG continúen esa investigación que están haciendo para llegar hasta el fondo del asunto. Sí, yo escuché al fiscal y con todo respeto sí no comparto el criterio del fiscal y en este caso de CICIG, porque yo creo que tal como ya quedó demostrado en la propia resolución de la Corte Suprema de Justicia, en este caso no estamos entrando a una fase de valoración de pruebas. Correcto. O sea, no estamos dándole una, digamos, no estamos estimando el valor que puede tener una prueba o lo que está en el proceso, sino que nada más son indicios, son elementos que nos permiten deducir que existe la necesidad de que la señora vicepresidenta sea sometida a un proceso. ¿Qué es lo que sucede? El antejuicio en Guatemala es un privilegio, como en cualquier parte del mundo, que tienen los funcionarios, pero en función del cargo, no en función de la persona. Pero en este caso,
en Guatemala, hay que decirlo también, muchas veces el antejuicio ha sido una burla y ha sido un abuso. Y entonces a nadie se le ha logrado someter a la justicia. Lo que llama la atención en este caso es que estamos hablando de la vicepresidenta. Pero yo creo que lo que procede en este caso, y hay que tenerlo bien claro, es levantar ese antejuicio por parte del Congreso de la República. Nosotros, por supuesto, cuando nos otorguen la audiencia, vamos a ir a presentar nuestros argumentos y nuestras alegaciones, y esperamos que el Congreso lo haga. Lo que va a suceder es de que la señora vicepresidenta, ojo con esto, eso no significa que tenga que renunciar. En realidad la renuncia es una potestad de ella. Si hablamos desde el punto de vista estrictamente legal, ella no está obligada a renunciar, ¿verdad? Hasta en el tema de la renuncia de ella es de carácter puramente ético. Es decir, es puramente moral. La línea que decía Carmen, porque para que lo comprendan también nuestros televidentes, el declarar con lugar al antejuicio, ella puede continuar en el cargo hasta el día que en todo caso se le impute algún delito y correspondiera o una prisión preventiva, claro, un auto de procesamiento, o una sentencia en el caso que ya fuera esa. Pero mientras tanto ella sigue en su cargo sin ningún problema. Claro, ahora sí sería, digamos, desde el punto de vista ético, vuelvo a decir, y de la necesidad que tenemos de fortalecer el Estado de Derecho, de garantizar que las instituciones funcionen bien, de respetar la dignidad del pueblo. Pues evidentemente yo creo que por ética ella no debería de continuar en el cargo, pero es una cosa es el tema ético y otra cosa es el tema puramente legal. Sobre el tema ético, licenciado Arquín, uno de los medios de comunicación mencionaba hoy por la tarde que el diputado Villate estaba, no me recuerdo cuál fue la palabra que mencionó, si era promoviendo o motivando a sus diputados que iban a integrar la comisión pesquisidora para que su veredicto fuera en contra de la vicepresidenta Valdetti, en aras del debido proceso. Eso primero es cierto, y si es cierto, ¿es correcto éticamente? Miren, aquí hay tres temitas que se dieron en el ambiente, tres temitas. El primero es muy delicado, que nosotros que integramos la comisión podamos externar alguna opinión antes de emitir el dictamen correspondiente que vamos a entregar. En primer lugar. En segundo lugar, la comisión el día de hoy, nuestro presidente de la comisión, el diputado Salvador Balizón Méndez, sí, nosotros le acompañamos los cuatro, dio una conferencia de prensa y manifestó un tema, entre comillas, que es lo que está pidiendo la población: transparencia. Y dentro de ese marco de la transparencia, la comisión lo que va a hacer es, como lo establece el procedimiento, citar a los ponentes y citar a la parte pasiva, ¿me entiendes? Entonces, pero lo vamos a hacer público y con la prensa en cada una de las Cuando se habla de la parte pasiva, tendría que acudir la vicepresidente, no solamente su abogado. Tendría que acudir. Puede hacerlo por escrito, ella escogerá el procedimiento, pero nosotros queremos que la población tenga la seguridad, manifestado por nuestro presidente de la comisión, transparente el procedimiento. El otro detalle muy importante es el que mencionaba Aníbal. Miren, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, en el expediente que envió, resolvieron que habiendo suficientes elementos de juicio y así nos mandaron el expediente, declararle con les hicieron parte de la tarea. O sea, y es la Suprema Corte la que está dando su opinión. Y lo último, lo que planteaba Carmencita, le preguntó al diputado, la moción presentada por el diputado Alejos, a quien aprecio, a quien respeto, pero hoy quiso hacer las del abogado del diablo. Y me van a decir por qué. Por la suspicacia del hilo. Una moción que si nosotros la hubiéramos, gracias a Dios el presidente la rechazó por improcedente. Se somete a votación y se logran los votos. Ahí, habiendo un procedimiento en una ley especial, él andaba buscando dejarle una ventana para la defensa a la vicepresidenta, para plantear un amparo en un momento dado.
que no se cumplió con el procedimiento. Amparo que se solicitó, que le dieron trámite, no lo otorgaron y tendrá que proceder. Gracias a los diputados. Terminó el tiempo. Gracias a los diputados, gracias a Aníbal también por habernos acompañado el día de hoy y por haber sido el interponente. Hoy con Juan Carlos, ahora en redes sociales, en Twitter. Gracias, Quique. Rápido nos dice Edic, ojalá que permitan el ingreso de periodistas para ser transparentes. Pablo, la renuncia es por ética y por eso debería de renunciar y además ir detenida, es lo que nos dice Pablo. Otto, ¿qué más elementos necesita la comisión para quitarle la inmunidad a la vicepresidenta? Esto está más claro que el agua. Y el doctor Hernández, nunca ha habido comisiones autónomas en el legislativo, pero eso, la situación es muy preocupante. Hasta aquí vamos a dejar los mensajes, vamos a entrar directamente en el debate, que esta noche estarán en, por supuesto, el debate y el análisis. Quique Godoy y Estuardo Zapeta utilizaremos el hashtag Comisión Baldetti para poder hablar del tema. Comisión Baldetti, nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa y regresamos ya al debate. Los deportes.